Examen sorpresa. Buenas tardes, muchachos. Guarden todo menos pluma. Hoy toca examen sorpresa, el cual se los aplicará el director. ¿Qué hubo, chavos? ¿Cómo están? Bueno, ya se la saben, celulares abajo, nada de copiar. Gracias, maestra Tere, ya se puede retirar. Su mecha está bien buena. ¿Listos? Bueno, primera pregunta. Define con tus palabras qué es la beta o parámetro HFE de un transistor. Y qué bueno que no me quitaron a mi Alexa. Alexa, busca qué es la beta de un transistor. ¿Listo? ¿Ya buscaste la respuesta en Google? Bueno, ahora la siguiente pregunta. ¿Cuál es la beta de un transistor 2N2222A? El buen datasheet, nada le gana. Alexa, ¿cuál es la beta del 2N2222A? No, debe de estar... No, debe de estar más abajo. A ver... Aquí está. Hijo de su chingada. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? A ver... De Team Marine de Doping Hueco, pero Macrate Trefe. Esta ya es. Esta. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la beta de un transistor 2N3904? A ver, ¿cuál es? Vamos a ver. Ay, no manches. ¿Cuál es? No manches. Es esta. Y, como inciso final, ¿cuál es la beta de un transistor BC327? A ver, ¿cuál es? De rápido ya para terminar. A ver. Ay, no manches, profe, se la jaló. ¿Esto qué es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya sé. Bueno, ahora que ya te sembré la duda, te pregunto otra vez. ¿Qué es la beta o HFE de un transistor? Bueno, aparte de lo que pudiste encontrar en Google, en términos simples, la beta se define mediante la siguiente ecuación, en donde IC es la corriente de colector e IB es la corriente de base. Como podrás ver, esta es una ecuación de primer grado. Esto quiere decir que cuando la grafiquemos, no importa los valores que tomen IC o IB, la gráfica siempre será una recta. Lo único que cambia es su pendiente, y aún así se supone que esta recta debe de ser paralela al eje horizontal, porque se supone que la beta tiene un valor único, ¿no? Esta es la forma en la que primeramente aprendemos sobre la beta, que cada transistor tiene un único valor de beta. Sin embargo, en la práctica esta ecuación es tan solo una aproximación muy pobre, ya que resulta que en un mismo transistor a diferentes corrientes de base se producen diferentes corrientes de colector, lo que resulta en un valor de beta dinámico. Para poder ver esto, vamos a diseñar un experimento. Tomaré un transistor en el que inyectaré una corriente constante de base y mediré la corriente de colector. Esta no es la forma correcta de medir la beta, pero como siempre, partiremos de algo simple y vamos poco a poco a lo complejo. Entonces, comenzamos. Ahora, si ya de por sí estabas con la mente volada, de seguramente quedaste peor al darte cuenta que el valor de beta no solo cambia con diferentes corrientes de base, sino también cambia con el tiempo. Esto es realmente por la temperatura. Así es, la temperatura afecta los distintos valores de beta.
Y no solo eso, dos transistores del mismo modelo pueden tener valores de beta completamente diferentes. Incluso la beta varía con la frecuencia. Entonces, ahora sí, ¿cómo podemos medir de la forma lo más exacta posible el valor de beta de un transistor? Bueno, para empezar lo haremos con un solo transistor. A este transistor de nuevo le inyectaremos diferentes corrientes de base para obtener diferentes corrientes de colector. Sin embargo, lo haremos en un circuito con retroalimentación negativa. De esta forma, si la temperatura del transistor cambia y este deja pasar más corriente, entonces el circuito compensará bajando la corriente de base. Con una corriente de base menor, baja la corriente del colector y entonces el transistor se enfría. Al enfriarse deja pasar más corriente de base y el bucle se cierra de forma que se mantiene estable. Obtendré tantos valores como me sea posible, y lo que haré será graficar cómo, conforme aumenta la corriente de base, cambia la corriente del colector, así graficando por fin cómo se ve realmente la curva de beta de un solo transistor, y como verás no se parece para nada a una recta. Ahora, realmente no se suelen obtener tantos valores para un transistor. Lo que se hace es usar unas 10 corrientes de base diferentes. Pero lo que sí se hace es que se hace variar el voltaje colector-emisor, lo que nos daría como resultado la siguiente gráfica. La gráfica que vemos aquí es una de las más importantes que necesitaremos cuando hagamos diseño de circuitos con transistores. De esta gráfica surge la llamada recta de carga, que es básicamente la línea de valores de voltaje colector-emisor y corriente de colector por la que se moverá el punto Q de un transistor cuando esté en uso. Pero eso, claro, lo veremos en otro video. Ya para ir terminando el video, habíamos quedado en que de hecho, cada transistor puede tener valores de beta diferentes. Y de hecho, al principio del video, vimos que incluso consultando la hoja de datos de un transistor, no era fácil determinar qué valores de beta deberíamos elegir. Bueno, lo que voy a hacer ahora es crear un circuito en donde los valores de corriente de base y voltajes no cambien, de modo que lo único que haga cambiar la corriente de colector sea si un transistor tiene un valor de beta diferente a otro. Entonces, en este mismo circuito, iré conectando tantos transistores como pueda y anotaré sus valores de beta. De esa idea sale la siguiente tabla. Verás, lo que hice con este circuito fue eliminar tantos de los factores que hacen variar los valores de beta como fuera posible, quedándome únicamente con las variaciones intrínsecas de cada transistor. Luego, de todos estos valores de beta, obtuve la media, la desviación estándar y el valor normal. Para entender la gráfica, imagina esto. Imagina que tienes una bolsa con infinitos transistores del mismo tipo y que sacas uno. Este transistor tendrá un valor de beta intrínseca que va a variar de transistor a transistor. Básicamente, la probabilidad de que obtengas un valor u otro está plasmada en esta gráfica. Como podrás ver, en el eje horizontal tenemos los valores de beta. Casi todos los transistores tuvieron un valor de beta de 155, y aún así existieron transistores con valores de beta de 138 y con valores de beta de 164, comprobando también el hecho de que, en un mismo modelo de transistor, se pueden obtener variaciones de beta en su construcción bastante notorias. En conclusión, en las hojas de datos los fabricantes no te ofrecen un único valor de beta, te ofrecen un rango de valores. Este rango de valores depende de las condiciones de uso del transistor, factores tales como temperatura, corriente a la cual va a funcionar e incluso variaciones de fabricación. El valor de beta que vayamos a usar para nuestros cálculos lo debemos de elegir en base a esta información y un buen fabricante nos proveerá de esta información en sus gráficas. Y, finalmente y contundentemente, la beta no es un valor fijo, sino completamente dinámico. Y bueno, eso es todo. Espero te haya gustado el video y que hayas aprendido algo nuevo. Ya sabes que puedes agradecerme con un like, un comentario y suscribiéndote. Nos vemos.